Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha desatado una verdadera tormenta en el mundo del entretenimiento turco. La madre de Can Yaman ha vuelto a intervenir en la vida sentimental de su hijo. Y sus declaraciones han dejado a todos con la boca abierta. Todo indica que la mujer no está dispuesta a quedarse callada frente a la posibilidad de que una vieja historia de amor vuelva a tocar la puerta de su familia. Esa chica sigue jugando con la mente de mi hijo, habría dicho en una conversación privada que se filtró recientemente a la prensa. Y, como era de esperarse, las redes sociales estallaron. Según fuentes cercanas, la madre de Can no ha superado del todo lo que vivió su hijo en el pasado con Demet Özdemir, una relación que, aunque nunca fue confirmada oficialmente, marcó profundamente al actor. Al parecer, el reciente acercamiento entre ambos ha despertado viejos fantasmas en la familia Yaman. En los últimos días, varios periodistas aseguraron que Can y Demet fueron vistos en el mismo evento, y aunque intentaron mantener la distancia, las miradas entre ellos hablaron por sí solas. No es casualidad que coincidieran, afirmó un reportero que presenció la escena. Hubo algo en su forma de mirarse que demostraba que todavía hay sentimientos. Esa simple frase bastó para que los fans comenzaran a especular sobre una posible reconciliación. Sin embargo, parece que la madre del actor no comparte el entusiasmo del público. En una de las supuestas grabaciones filtradas, se le escucha decir con un tono firme, "No quiero que vuelva a sufrir". Esa chica ya tuvo su oportunidad y lo dejó hecho pedazos. Estas palabras provocaron una ola de comentarios divididos. Algunos usuarios defendieron la postura de la madre, mientras otros consideraron que Can, ya adulto y exitoso, tiene derecho a decidir sobre su propia vida sentimental. Por su parte, Demet, al ser consultada por los periodistas, intentó mantener la calma. Sonriendo levemente, respondió, "No tengo nada que decir sobre eso. A veces las personas hablan sin conocer la verdad". Pero su tono dejó entrever algo más, un cansancio evidente por tener que revivir un capítulo que creía cerrado. "Yo respeto a todas las madres", añadió luego, en un intento por apagar el fuego mediático. Sin embargo, el gesto de Can durante un reciente evento habló más fuerte que cualquier palabra. El actor, visiblemente molesto, evitó las preguntas sobre el tema y se limitó a decir, "No todo lo que se dice es verdad". Fuentes cercanas aseguran que esta nueva tensión ha provocado un distanciamiento entre madre e hijo. "Ella siente que él está volviendo a caer en lo mismo de antes", comentó una persona allegada a la familia. Can está cansado de que su madre opine sobre cada aspecto de su vida. Quiere libertad, pero también le cuesta enfrentarla. Mientras tanto, los fans de la pareja televisiva siguen divididos. Algunos sueñan con verlos juntos nuevamente, recordando la química innegable que compartieron en pantalla. Otros, en cambio, consideran que el tiempo de esa historia ya pasó. En Twitter, el hashtag #CanYDemet se ha mantenido en tendencia durante horas, con mensajes de apoyo, críticas y memes que resumen el caos que se ha generado en torno a esta situación. La situación alcanzó su punto más tenso cuando los medios turcos publicaron una supuesta conversación entre Can y su madre, donde él, con voz visiblemente frustrada, habría dicho, "Mamá, no puedes seguir decidiendo por mí. No soy el mismo chico que antes". Según las filtraciones, la discusión habría ocurrido tras una cena familiar en la que el nombre de Demet volvió a surgir inesperadamente. Testigos aseguran que Can se levantó de la mesa sin terminar su comida y abandonó el lugar entre suspiros de enojo. Una fuente cercana al entorno del actor comentó a un reconocido portal de espectáculos, "Can está en un momento de su vida en el que quiere paz, pero cada vez que su madre interviene, todo se complica. Él aprecia su consejo, pero siente que su independencia emocional está siendo puesta a prueba". Por otro lado, Demet parece haber optado por el silencio estratégico. No ha hecho más declaraciones públicas desde su última respuesta a la prensa, pero varios de sus allegados afirman que la actriz se sintió herida por las palabras que se atribuyen a la madre de Can.
Demet no busca conflictos, reveló un amigo cercano. Ella sabe que cualquier gesto será analizado al detalle, por eso prefiere mantenerse al margen. Sin embargo, el público no deja de hablar. Algunos fanáticos aseguran que los recientes movimientos en redes sociales entre ambos actores no son coincidencia. Khan comenzó a seguir una cuenta de fanáticos dedicada a la serie que protagonizó junto a Demet, y pocos días después, ella compartió una publicación con la frase: "Algunos sentimientos no necesitan ser explicados, solo entendidos". Los usuarios interpretaron esto como una respuesta directa a las especulaciones. En medio de la confusión, un periodista del programa Magazine GCC reveló que Demet y Khan habrían coincidido nuevamente, esta vez en un evento privado de una marca internacional. Fue una reunión cerrada, con muy poca gente, pero alguien logró captar una imagen de ellos conversando brevemente, comentó el reportero. Aunque la fotografía es borrosa, las redes no tardaron en convertirla en viral. El ambiente se volvió aún más tenso cuando, al día siguiente, la madre del actor publicó un mensaje en sus redes que muchos interpretaron como una indirecta: "Una madre siempre sabe cuando alguien no trae buenas intenciones". La publicación recibió miles de comentarios en cuestión de minutos, dividiendo nuevamente a los seguidores. Khan, por su parte, reapareció en una entrevista promocional de su nuevo proyecto, intentando evitar el tema. Pero cuando un periodista le preguntó directamente por su madre y por Demet, su semblante cambió. "Mi familia y mi vida privada no son parte del espectáculo", respondió con voz firme. Esa frase bastó para que los rumores sobre una posible crisis familiar se intensificaran aún más. A pesar de todo, algunos observadores aseguran que, detrás de las cámaras, Khan y Demet mantienen una comunicación discreta. Hay llamadas esporádicas, mensajes cortos, pero siempre con cuidado, dijo una fuente. Es como si ambos quisieran cerrar el pasado, pero no pueden evitar mirar atrás. Las redes sociales siguen siendo el escenario principal de esta historia. Los seguidores crean teorías, videos y comparaciones, mientras los medios aprovechan cada mínima declaración. Esto no es solo un tema de amor, escribió un conocido columnista turco. Es un conflicto entre la lealtad familiar y los deseos personales, algo que en la cultura turca pesa mucho. La madre de Khan, según los rumores más recientes, estaría considerando dar una entrevista televisiva para aclarar las cosas. Si eso ocurre, la polémica podría alcanzar un nuevo nivel. Mientras tanto, el público espera ansioso una respuesta directa del actor, aunque quienes lo conocen bien aseguran que él prefiere resolver sus batallas en silencio. Lo que queda claro es que esta historia aún no ha llegado a su fin. Cada nueva palabra, cada gesto, parece añadir un nuevo capítulo a una trama que mezcla amor, orgullo y la eterna lucha entre el corazón y la familia. Y mientras el público debate quién tiene la razón, una pregunta sigue flotando en el aire: ¿podrá Khan Yaman reconciliar su vida sentimental sin perder la paz con su madre? El futuro de esta historia es incierto. Lo único seguro es que el triángulo emocional entre Khan, Demet y la madre del actor seguirá dando de qué hablar. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que una madre debe intervenir en las decisiones amorosas de su hijo, o que Khan debería seguir su corazón sin mirar atrás? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas noticias del mundo de las celebridades turcas.